Dear colleagues and friends, I welcome you to the 16th edition of the Journeys of Phenomenology and Hermeneutics, organized by the Peruvian Circle of Phenomenology and Hermeneutics at the Pontifical Catholic University of Peru, with the support of its Center for Philosophical Studies and Department of Humanities. For 15 years, we have held rather small yet rich regional meetings, always accompanied by renowned Latin and North American and European scholars as keynote speakers. This year, as an unexpected happy upshot of a tragic worldwide pandemic, we have gone global and now are happy to count with 33 active participants in a packed 3-day program. But I have to say that it is almost certainly due to our renowned speakers in this occasion, Agustín Serrano de Haro from Spain and Dan Zahavi from Denmark, who we thank. The COVID-19 pandemia has motivated our theme this year. We consider the notion of subjectivity beyond the cultural divide and the role of human responsibility facing this 2020 crisis. I wish to express my deepest thanks to the staff of the Center for Philosophical Studies, Eliana Mera and Barbara Betoki, to Yuri Santiago Guamán from the Office of Digital Technologies of our university, to Gisela Scheuch for her wonderful graphic art, and most especially to my colleague Mariana Chu and to Vania Alarcón Castillo, our extraordinary assistant, without all of whom this meeting wouldn't have been the same. I also thank all the participants and moderators and all the members registered and those that are not members for their enthusiasm. Welcome again, and let's start our meeting that you'll also be able to follow at the Center of Phenomenological and Hermeneutic Facebook. Estimados colegas y amigos, bienvenidos a las 16ª Jornadas de Fenomenología y Hermenéutica organizadas por el Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el apoyo de su Centro de Estudios Filosóficos y el Departamento de Humanidades. Por 15 años hemos realizado jornadas regionales algo pequeñas, aunque muy ricas en contenido, siempre acompañadas por renombrados académicos de Latinoamérica, Norteamérica y Europa como conferencistas plenarios. Este año, como un resultado inesperadamente feliz de una trágica pandemia global, nos hemos globalizado y con alegría contamos con 33 participantes activos en un intenso programa de 3 días. Pero debo decir que es casi ciertamente también gracias a nuestros invitados en esta ocasión, Agustín Serrano de Haro de España y Dan Zahavi de Dinamarca, que tenemos tanta asistencia. La pandemia del COVID-19 ha motivado el tema de este año. Reconsideraremos la noción de subjetividad más allá del hiato en la cultura y el papel de la responsabilidad humana ante esta crisis del año 2020. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al equipo del Centro de Estudios Filosóficos, a Eliana Mera y Bárbara Betoki, a Yuri Santiago Guamán de la Dirección de Tecnologías Digitales de nuestra universidad, a Gisela Scheuch por su maravilloso arte gráfico y muy especialmente a mi colega Mariana Chu García y a Vania Alarcón Castillo, nuestra extraordinaria asistente en CIFER. Sin el concurso de todos,
esta reunión no habría podido ser la misma. Agradezco asimismo a todos los ponentes, a los moderadores y a todos los participantes por su entusiasmo. Bienvenidos nuevamente y dentro de unos minutos empezaremos nuestra reunión que ustedes podrán también seguir a través del Facebook del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica. Entonces empezamos a las 9:15. Nos vemos dentro de un momento. Gracias. Muy buenos días con todas y todos. Bienvenidos a la primera mesa de exposiciones de la 16ª Jornada de Fenomenología y Hermenéutica Peruanas. Esta vez tenemos dos profesores que nos visitan y que sean muy bienvenidos por nosotros. Tenemos al profesor Joan González Guardiola de la Sociedad Española de Fenomenología de España y a la profesora Ariela Batán Horenstein del Instituto de Humanidades de CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Les voy a pedir primero que para el desarrollo adecuado de las exposiciones podamos tener
los participantes los audios apagados y no puede existir ninguna interferencia. Bien, voy a presentar primero al profesor Joan González. Él es ganador del Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Barcelona con la tesis Tiempo y Medida, investigaciones fenomenológicas sobre la temporalidad y la cronometría. Ha sido profesor de Teoría del Conocimiento de la Universidad de Barcelona y actualmente es profesor de Metafísica en la Universidad de Les Îles Baleares. Ha publicado Heidegger y los relojes, 2008, Mercancía y deuda, aportación de una fenomenología del dinero en la fundamentación de la teoría monetaria, el 2017. Es secretario de la Sociedad Española de Fenomenología desde el año 2012, editor y traductor con Frances Pereña Blasi de la versión catalana del clásico de Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas. Profesor Joan, buenos días y le dejo el coanfitrión para que pueda hacer su exposición. Hola, buenos días, muchas gracias. Buenas tardes a los que estamos en Europa. First of all, I want to thank the organization of the Peruvian Circle of Phenomenology and Hermeneutics for this great opportunity to share of our works, our investigations. Second, I apologize for torturing you with my horrible English. I have distributed to the organization the content of my communication in English and in Spanish. I will read my communication in English, indicating at all times the skips that I am going to do in my paper in English. But I think that the paper is in Castilian too in the site, in the screen. The present research is devoted to laying the foundations for a phenomenological description of vertigo and dizziness. The establishment of terminology ascribed to the diagnosis of vertigo and dizziness has been surprisingly tardy and is still debated today. In 2008, the American Academy of Psychiatry regretted the lack of an exhaustive classification equivalent to that of headaches for vestibular disorders by the International Headache Society. In comparison to the International Classification of Head Disorders, in 2008, the classification of vestibular disorders was still in its infancy. This drove the members of the Baranyi Society to set a consensus classification for the concepts of vertigo and dizziness in the Kyoto Conference. From now on, we will refer to these concepts as the Kyoto Consensus on the definitions of vertigo and dizziness. The main aspect of the Kyoto Consensus regarding the definition of vertigo and dizziness is that the new classification abandons the North American tradition, which consider vertigo as subset within dizziness. Instead, it follows a more European tradition which separates vertigo and dizziness as two different types of disorders. What we are interested in is carrying out an application of phenomenological methodology, fundamentally phenomenological reduction and eidetic variation, to ascertain whether the new definitions provided by the Kyoto Consensus can withstand some of the nuance of first-person phenomenological description. In the Kyoto Consensus, the definition of vertigo is established as follows. The sensation, this is the definition of the Kyoto Consensus of vertigo. I try to show how the tools of phenomenology can more better, precise, fix this definition. The sensation of self-motion when no self-motion is occurring, or the sensation of distorted self-motion during an otherwise normal head movement. The term encompasses false spinning sensations, spinning vertigo,
and also other felt sensations like swaying, tilting, moving, bouncing, or sliding as non-spinning vertigo. Conversely, the definition of dizziness is established as follows. Dizziness is sensation of disturbed or impaired spatial orientation without a false or distorted sense of motion. Therefore, the separation of the two phenomena includes the possibility of a false sensation of self-motion without an alteration of spatial orientation, and vice versa, an alteration of spatial orientation without a false sensation of motion. The Kyoto Consensus definition stressed that both phenomena tend to happen very frequently, but this regularity cannot make us forget their eidetic separability. From a phenomenological point of view, it does not take long before both definitions stagnate in the polysemy of two concepts of wide metaphysical tradition, and therefore presumably heretical from a scientific standpoint. On the one hand, the I crouched in the self, movement prefix, a self-movement is immediately presupposed to be a movement of the I, Husserl would say an execution of the I can. And on the other hand, the spatial orientation, which immediately takes us to the question of the relationship between body and movement. An immediate reading would lead us to finding an alteration of the kinesthesias in the episodes of vertigo and an alteration of the feelings of emphinese in those of dizziness. Or to put in the appropriate vocabulary of the phenomenology of corporality, an alteration of the kinesthetic systems in the case of vertigo, and an alteration of the somaesthetic field in the case of dizziness. We immediately encounter the problem of establishing a correct separation between both. Experience, at least eidetically separability, which takes us to the complex and more general debate concerning the relationships between the kinesthetic systems and the somatoesthetic field. We will claim that the phenomenological delimitations of these two experiences, vertigo and dizziness, allow us to make progress in the more general problem of the relationship between kinesthesias and affectivity, or between proprioception and interoception. Thus, we hope to shed some light on the direct phenomenological problem of the relationship between the egoic polarity of intentionality and the genesis of the inner-outer distinction, which is correlative to the possessive pronominalization of some experiences of mineness or mineness. Next, I will skip the next paragraph, which delves into the description, the details of the description of the Kyoto Consensus classification. I turn to the third paragraph and to the page 10 of the English version, to the phenomenological consequences of that details of the analysis of the definition of the Kyoto Consensus. I skip to the page 10. Beyond the Kyoto Consensus, possible phenomenological clarifications for the experiences of vertigo and dizziness. Although Husserl's feels relevant research on kinesthesias does not cite the disorders of vertigo and dizziness, neither as examples nor as their limits, it does postulate the crucial role of body movement in the constitution of space. As often happens in Husserl's descriptions, some of his most fundamental concepts progressively take on a central role as answers to what, in principle, are traditional philosophical questions. These questions are reconsidered in the light of the profound transformation they undergo due to the incorporation of a phenomenological perspective and its methodological findings. In the present case, Husserl's theory on kinesthesias has a role as a fundamental auxiliary tool
of the thingness constitution theory in the determination of the thinghood pool perceptive intentionality points to, and in the wider frame of a theory of constitution of objective space. Thus, the content of some investigation on the issue of thing and space that concerns our topic may be formulated briefly in the thesis by which the content of the thinghood pool of any perception, a house, a tree, a dog, depends on the articulation between the proper appearance of the side that this thing presents to me, eigentliche Erscheinung, and the presupposition that my consciousness is constantly engaging in a set of improper appearance, uneigentliche Erscheinungen, that the present side contains. At the same time, this articulation is always present in the total perception of a thing. The articulation between proper appearance and improper appearance within total perception is carried out through a motivated relationship, Motivationsbeziehung, among the three labels of appearance. This relationship includes at all times the kinesthesias as a condition of possibility. Therefore, the constitution of the thing of the perception occurs as a constant correlation between the series of multiplicity of kinesthetically motivated appearances and the series of multiplicities of the things foreshortening in the visual field. Because it belongs at all times to a correlation among series, a corporeal position corresponds every foreshortening that the thing presents to me. The kinesthesias act at all times as a motivate bridge among them. However, the link between the visual sensations of the foreshortening that the thing presents to me and the kinesthetic sensations of my body movements is not an essential link in the terminological sense of reciprocal inseparability or dependence, as the one that could take place between the perception of a color and figure, but a functional link. We find ourselves before a link between what is by essence separable, not a link between what is mutually co-founded in an intrinsic unity. A kinesthetic sensation is in principle and by essence compatible with any given visual sensation. However, this functional nature of the link among the kinesthetically motivated series and those of foreshortenings that the visual thing presents to me is not restricted to the correlation between movement and visual field. It is also the same link that different kinesthetic series offer among them. The series of head movement, the series of the oculomotor field, the series of different kinesthetic systems among them. In a way, this functional, not essential nature of the link between the motivated kinesthetic series and the thing's foreshortenings is the condition that makes the appearance of vertigo a possibility. Vertigo is the sensation of self-motion, kinesthetic sensation, the movements of the I can, when no other self-movement is taking place. It is therefore a phenomenon that appears as a result of a discoordination among the series. In an experience of visually induced vertigo, as an example of a discoordination between a kinesthetically motivated series and the motion of an object of the visual field, like we might experience after looking at a Fraser-Wilcox illusion for some time. Aquí sí puede ser, me gustaría que pusieran que proyectaran por un momentito, no mucho porque marea, no mucho porque marea, la ilusión Fraser-Wilcox, nada, un minutito. We are likely to have the sensation that our eyes and even our head are moving when there is in fact no motion. We are not claiming that any discoordination results in the appearance of vertigo. There might be some that do not produce the sensation of self-motion and therefore vertigo. Some peculiar cases of pendular nystagmus produce the sensation of continuous visual flow in the absence of the self-motion sensation.
The first case of discoordination among the series, the sustained perception of a Fraser-Wilcox illusion, que creo que es mejor que la dejemos de proyectar porque si no la gente se va a marear, would imply an experience of vertigo. The second case of discoordination, pendular nystagmus, would not. Both cases, however, are very likely to immediately become experience of dizziness. This is because they imply difficulty to clearly provide an answer to the question, where am I? A question which implies the spatial disorientation that the experience of dizziness involves. In fact, these possibilities of eidetic reconstruction of the isolation of the different kinesthetical motivated series lead to the question of what would happen in the somaesthetic field sites regarding the localized sensations, which are fundamental to the phenomenological description of dizziness. Is there in the case of dizziness the definition of which refers to the phenomenon of disorientation without self-motion in its conceptual nucleus? The same eidetic possibility of variation among the localized sensations and the sensations constituent of properties of the thing? An adequate comprehension of Husserl's concept of Empfindnisse provides a negative answer. The localized sensations and the sensations that constitute the properties of the thing are not two series set in parallel by a motivated relationship, but attention polarities that correspond to the axis of tactile perceptive intentionality. I do not find myself before the coordination of a field and a kinesthetic system, the coordination of visual field series of kinesthetical motivated appearance, nor before the functional coordination among different kinesthetic systems, head, shoulders, trunk, the entire body. When walking, we find ourselves before the unfolding of the possible directions of attention, Aufmerksamkeit. The link between both sides is not between two functionally connected series, but a necessity nexus between two possible apprehensions. Thus, we have one sensation that is open to two possible directions of attention, which constitutes a double apprehension, a Doppelauffassung, of the same sensation. The immediate result of this double direction is the near immediate generation of a distinction between an inner and an outer. The possibility of directing my attention to one side or the other, inner sides, undersides, implies that an inner will correspond to the locator apprehension and a notion of outer will correspond to the apprehension that constitutes properties. Nonetheless, this inner and outer really on the same process of double constitution, and such unfolding is intrinsic to this process of constitution. The constitution of the living body, life, always as a body thing, Körper. Thus, to the extent of the somaesthetic field, the appearance of dizziness is one concerning a disorientation that is not necessarily a result of motion, or at least of a self-motion in the kinesthetic mode of I move. It is instead a blurring of or weakening of the line drawn by the freedom of attention to delve into the inner or the outer, a weakening of the apprehension of that which is inside of me and that is which is outside of me in two simultaneous and inseparable directions. In dizziness, some parts of my living body which are inner to me are experiences as if they were outer, and at the same time, as a result of the same process of double constitution now inverted, these external parts are experiences as unable to simultaneously be anything but inner. Thus, the disorientation of dizziness is that of parts of my living body as wholes in relation to other parts of my body as partials.
In this sense, the disorientation we are referring to can be isolated from motion, and through tactile perception belongs to the constitution of the inner-outer axis. If I go on a walk and get lost, I am disoriented. I referring to the totality of my living body. But the disorientation takes place between the situation of all of my interiority, all of my living body, labeled here as I, and the things around me, which are immediately perceived as external. In thisness, disorientation is produced by a disorientation between a part of my living body experienced as external, even as constitution of external properties. I can lift my stomach, feel its heaviness, feel it suddenly hardened, without necessarily remitting to an experience of pain. That is, without the immediate retraction of the pain. And the fact that while this same part is inside of me at all times, it is also externalized. It is an inner experience as an outer, and an outer experience as an inner. Consider the fact that the concurrency of a motion disorder is a part that can be isolated from the experience of thisness itself, which is appropriately attributed to disorientation. Disculpe, The dizziness profesor, 3 minutos, por favor. 3 minutos. Gracias. The dizziness of kinetosis, which is linked to the reiterated and sustained head motion, dependent on the swaying of the surroundings, like when we travel by car, plane, or ship, can barely appear as a trigger of the experience of dizziness, and in any case would belong to the already mentioned difficulties of phenomenological description of the experience of being moved, not of motion as an activity. This difference between the nature of the linked and the unlinked between the experience of vertigo and dizziness would at first sight seem to give phenomenological support to the Kyoto classification by identically separating the experience of vertigo and dizziness. With our work, we would have simply make a little contribute to offering a better foundation to the adopted terminological decision of the doctors. However, a more detailed analysis allows for a series of doubts which are not yet resolved. In the text, I continue, but I finish my intervention here in this moment. Very thanks for our attention. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a presentar la segunda conferencia, la segunda exposición, que está a cargo de la profesora Ariela Batán. Ella es doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de CONICET. Es profesora asistente en la Facultad de Filosofía y Humanidades, también en la Universidad Nacional de Córdoba, y sus líneas principales de investigación son fenomenología de Merleau-Ponty, el giro corporal en la comprensión de la cognición, epistemología cartesiana y el diálogo fenomenología y ciencias cognitivas. Antes de darle la palabra a la profesora Ariela, quiero decirles que las preguntas las estamos recepcionando por el chat, tanto de aquí del Zoom como del Facebook, y yo las voy a leer luego de la presentación de la profesora, así que por favor, muchas gracias por escribir sus preguntas ahí. Ariela, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catherine. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, perfecto. Muy bien, gracias. First of all, I would apologize because I wrote down my paper only in Spanish. I sent early a handout, a sort of handout that I hope help to follow my talk. Este trabajo que voy a presentar ahora es producto de una investigación un poco más amplia
y de carácter más general, relacionada fundamentalmente con la posibilidad de realizar un homenaje a los 75 años de publicación de Fenomenología de la Percepción, la obra central del pensamiento merleau-pontiano, y en relación con este homenaje, un poco por algunos colegas y compañeros de trabajo, fui encargada de escribir algunas cosas en relación a la recepción y la revitalización que implicaba para esta obra la lectura, la sucesiva y continua lectura que había recibido Fenomenología de la Percepción por parte de investigadores, teóricos, filósofos, vinculados con las ciencias cognitivas, en particular con aquellas corrientes activas y corporizadas de las ciencias cognitivas contemporáneas. En relación con eso, bueno, he podido escribir algunas cosas, pensar algunas cosas, de las cuales voy a presentar ahora lo que constituye una suerte de ejemplo de lo que he llamado aquí un caso testigo de esta recepción, que es la noción de arco intencional. Las conclusiones, que quizás, bueno, por cuestiones de tiempo no llegue a leerlas, tienen que ver más con este proyecto general de comprender o de ponderar el valor que tiene la fenomenología de la percepción para estas... sí, perdón, hablo un poco más lento, perdón. La posibilidad de considerar en las conclusiones las posibilidades de considerar las recepciones de Merleau-Ponty, pero teniendo en cuenta antes bien que aquello que las ciencias cognitivas toman como elementos centrales de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, el interés que puede tener en sentido inverso para la comprensión y el esclarecimiento y la reflexión al interior de la propia fenomenología merleau-pontiana de esa recepción. Paso ahora a leer, voy a leer más lento, perdón, pero si me apuro, por favor me dicen. A continuación se intentará reseñar el recorrido de lectura y desvíos que, desde las ciencias cognitivas, se proponen para fenomenología de la percepción. Y se intentará también rescatar entre las temáticas y nociones que esa dirección de interés permite sacar a la luz de manera original, la noción de arco intencional como un caso testigo del espíritu que, como mencioné recién, motiva este trabajo. Este motivo consiste fundamentalmente en reconocer y mostrar el valor adicional que las lecturas de autores provenientes de las ciencias cognitivas contemporáneas han sumado a la obra de Merleau-Ponty, incluso a riesgo de haber incurrido en ciertos usos conceptuales impropios, en equívocos o interpretaciones que a la luz de los especialistas y exégetas del pensamiento merleau-pontiano pueden resultar no demasiado ajustadas. Más allá de todo dogmatismo y ortodoxia, resulta difícil no admitir hoy, a casi 30 años de los primeros ensayos de escritura no exegética sobre fenomenología de la percepción, que ciertos usos impropios y recepciones poco ortodoxas no hayan implicado también alguna ganancia teórica para la comprensión de la filosofía merleau-pontiana o de algunos aspectos de su obra. En consecuencia, partiré de un interrogante que favorezca la indagación y nos guíe de manera constructiva. Este interrogante es acerca de los aportes para la comprensión de la fenomenología de la percepción que ofrece lo que he dado en llamar el interés regional de la clave de lectura propuesta por las ciencias cognitivas. En este interrogante estoy dando por sentado que los aportes efectivamente existen y que efectivamente han contribuido en otorgar nueva comprensión a la obra. Por su vitalidad, Fenomenología de la Percepción tiene, para quien la revisitamos con asiduidad, la capacidad de revelar aspectos nuevos e inesperados, no solo como consecuencia
provocada por la ansiedad de las lecturas o por la insuficiencia conceptual de que podamos adolecer sus lectores, sino principalmente por las capas de sentido sedimentadas y los subterfugios que allí se albergan. Esto facilita, digamos, la tarea que me propongo. Merleau-Ponty y las ciencias cognitivas. El punto de partida de este trabajo invierte entonces la tendencia más extendida entre los estudiosos que se ocupan de la relación de la fenomenología en general, o de algún filósofo en particular, con las ciencias cognitivas. Muchos trabajos se ocupan de establecer los términos de la relación, mientras otros se abocan a buscar en la fenomenología elementos o desarrollos teóricos que contribuyan para el programa de las ciencias cognitivas. De manera complementaria, este trabajo intenta reafirmar que es posible también verificar un aporte en sentido contrario, es decir, de las ciencias cognitivas a la comprensión ad intra de la fenomenología, y que ese aporte es identificable no solo en los lectores heterodoxos, sino también en aquellos más ortodoxos, tales como, por ejemplo, lectores más contemporáneos como podemos encontrar en los trabajos de John Gallagher, David Morris o Sarah Heinemann, entre otros. Esto puede verse concretamente, por ejemplo, en la aparición de temas y aspectos de fenomenología de la percepción que en las lecturas más tradicionales o en los estudiosos especializados de la fenomenología merleau-pontiana no son subrayados o siquiera tenidos en cuenta. Por ejemplo, el interés por la temática de la intencionalidad corporal, la atención puesta en la indistinción de las nociones de esquema e imagen corporal, la actualidad de las críticas de Merleau-Ponty al cognitivismo, la estrecha vinculación entre percepción y motricidad o la propia noción de arco intencional que aquí se trabajará, son algunos de los temas y conceptos que las sucesivas lecturas de autores provenientes de las ciencias cognitivas han permitido rescatar, sino de la sombra, sí al menos, de una red temática y conceptual ya establecida y determinada para colocarlas en otra red en la cual cobran un nuevo poder descriptivo, podríamos decir, e incluso en algunos casos de trabajos en el marco de las ciencias cognitivas corporizadas, por ejemplo, como los trabajos de Ezequiel Di Paolo, tienen también un alcance de carácter explicativo. Basta solo comparar los índices temáticos de las obras los índices temáticos de las obras escritas a partir de la década de los 90 para confirmar esta conjetura. No obstante esto, y la buena voluntad que anima este trabajo, resulta comprensible la renuencia manifestada por los estudiosos de la obra de Merleau-Ponty y el esfuerzo que algunos teóricos, por caso Alexander Clairaut, realizan para mantener alejadas las lecturas de los científicos cognitivos de la obra de Merleau-Ponty. Algunas razones de esta renuencia o de esta sospecha son, en primer lugar, que se trata de una obra que efectivamente pertenece a la tradición continental y, como el mismo Merleau-Ponty lo señala, se inscribe en la línea filosófica iniciada por Kant, Hegel y Husserl y emparentada con la inspiración artística de Proust, Balzac, Valéry y Cézanne. En segundo lugar, además de tratarse de una obra inspirada en presupuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos distantes de las ciencias cognitivas, contiene en sus páginas críticas dirigidas a esos presupuestos, como por caso al reduccionismo naturalista. Así, para el lector celoso guardián del estilo, de lo que podemos llamar el estilo Merleau-Ponty, de las estrategias expositivas zigzagueantes y especulativas de su prosa, de su voluntad reveladora de las falsas antinomias impuestas por el pensamiento, el acercamiento de las ciencias cognitivas es tomado con suspicacia. Mientras esto que sucede en este sentido para autores como Clairaut, el propio Gary Brent Madison o, por ejemplo, Christopher Pollard, es para otros estudiosos de la obra de Merleau-Ponty tomado como un incentivo al renovado interés
por la fenomenología de la percepción y el resto de sus escritos. Se trata entonces, para quienes, digamos, para quienes no acordamos con una ortodoxia o con una lectura sesgada del filósofo, de un desafío que permite renovar el lazo que ya el propio Merleau-Ponty había establecido desde sus propios primeros trabajos con la investigación empírica en el campo de la psicología y la neuropsiquiatría. Estas disciplinas que ya encontraban en la época de Merleau-Ponty un desarrollo importante, fundamentalmente bajo el paradigma de la Gestalt Theory, puede ser de alguna manera o en algún sentido una justificación o una razón que permite acercar la tarea filosófica de las ciencias cognitivas contemporáneas con la tarea de revisión de teorías científicas desarrollada por el filósofo en la obra del 45. Bajo una consideración semejante a la de Merleau-Ponty, podemos asumir así que los hallazgos y teorías que tanto las neurociencias cuanto las ciencias cognitivas ofrecen en la actualidad justifican estas relaciones. Sin fatalismo o resignación, más bien con la convicción de que la fenomenología encuentra todavía allí un campo fértil para sus investigaciones y que junto con esta podemos decir, comprensión de ese campo de investigación empírica, tiene a su vez los recaudos y las salvaguardas metodológicas que le permiten no caer o no incurrir en aquello que había criticado el propio Merleau-Ponty a estas disciplinas empíricas. Las críticas de Merleau-Ponty a la concepción objetiva del mundo y a la falsificación de la experiencia implicadas en las pretensiones explicativas de las ciencias resultarán efectivas para esta tarea. En este sentido, el avant-propos de fenomenología de la percepción conserva aún hoy el carácter programático que Merleau-Ponty le imprimiera en 1945. La perspectiva científica, la actitud natural, afirma allí el filósofo, está construida sobre el mundo vivido. Y si nosotros queremos pensar la ciencia, dice, con el mismo rigor, apreciar exactamente el sentido y el alcance, es necesario primero, cito, esta experiencia del mundo de la cual ella es la expresión segunda. Fin de la cita. El interés por la obra de Merleau-Ponty en el contexto problemático de las ciencias cognitivas encuentra en los trabajos tempranos de Hubert Dreyfus su principal antecedente. Acostumbrado a sobrepasar las fronteras teóricas impuestas por ciertos cánones, entre filósofos analíticos y continentales, tradiciones anglófonas y francófonas, Dreyfus apoya lo que él denomina una comprensión alternativa de la cognición en filósofos provenientes de la tradición existencialista y fenomenológica. Algo semejante hacen Varela, Thompson y Roche en la obra de Cuerpo Presente al emprender la crítica al paradigma cognitivista dominante en filosofía de la mente y en las ciencias cognitivas, en filosofía de la mente y ciencias cognitivas, y en su intento de justificar la perspectiva enactiva. El aspecto común de estos dos intentos y de algunos posteriores reside en la búsqueda teórica de perspectivas que privilegien para sus análisis agentes post-cartesianos o post-cognitivistas. Es precisamente este interés el que dirige la mirada de los investigadores hacia la obra de Merleau-Ponty, en la cual, de manera explícita, se asume como tarea la superación del dualismo cartesiano y algunas de sus principales consecuencias, por ejemplo, la diplopía ontológica, la concepción objetiva del cuerpo, la comprensión eternitaria del cogito y la crítica, fundamentalmente, la crítica al representacionalismo de la cognición. Ya en 1972, Dreyfus reconocía la insuficiencia de los enfoques sobre la conciencia y la cognición reunidos bajo la común denominación de ciencias cognitivas. Dreyfus identificaba tres aspectos de esta deficiencia. Cito,
El papel del cuerpo en la organización y la unificación de nuestra experiencia de objetos. El papel de la situación para proveer el horizonte ante el cual el comportamiento puede ordenarse sin ser sometido a reglas. Y finalmente, el papel de los propósitos y necesidades humanas en la organización de la situación, de modo tal que los objetos sean reconocidos como relevantes y accesibles. Fin de la cita. La cita de Dreyfus sirve a los efectos de distinguir el interés de los investigadores provenientes de las ciencias cognitivas por fenomenología de la percepción, de lo que podríamos considerar o llamar meramente la búsqueda de una teoría que proporcionara información acerca del cuerpo, sistematizada y susceptible de ser integrada en un marco epistémico más complejo, esto es, naturalizado. Desde comienzos del siglo XX convergen innumerables, y podemos decir fines del siglo XIX, convergen innumerables perspectivas filosóficas disponibles sobre la corporeidad. Sin embargo, la elección de Merleau-Ponty da cuenta de un interés más general que no solo alude a una teoría del cuerpo, como vimos en la cita de Dreyfus. Fenomenología de la percepción anticipa los argumentos de la crítica a la noción de representación que luego desarrollarán Dreyfus y Varela, entre otros. La crítica de Merleau-Ponty surge de la descripción de la relación del sujeto con el mundo en la percepción. Relación esta que no admite mediación, dado que el sujeto es del mundo por medio de su cuerpo. El mundo se da a la percepción de la manera en que lo hace, distante, perspectivo, inacabado y ambiguo, precisamente porque somos sujetos encarnados y en cuanto tales, por medio de la motricidad y la percepción, podemos zanjar esa distancia, acosar el objeto, aprehenderlo de manera directa. La mediación representacional, lejos de ofrecer un mundo a la percepción, proporciona un producto acabado, accesible para una conciencia desencarnada. La crítica a la noción de representación procedente de las ciencias cognitivas, a diferencia de la merleau-pontiana, surge en el seno de una teoría de la conciencia que resulta insuficiente para dar cuenta de la cognición en sus formas más básicas y de la consecuente acción significativa. No obstante, y a pesar de ello, para poner de relieve aspectos de fenomenología de la percepción no tenidos suficientemente en cuenta por los estudiosos de su obra, como por ejemplo la noción de acto intencional, la actualidad de la crítica al cognitivismo y la noción de máxima presa. Merleau-Ponty, en el contexto de su crítica a la noción de representación y al intelectualismo, ofrece a las ciencias cognitivas una estrategia de inversión del modelo de la cognición y así un fundamento para la acción en una forma de la intencionalidad anclada en el cuerpo, antes bien que en la conciencia. A su vez, esto contribuye en el reconocimiento de la autonomía descriptiva y el otorgamiento de peso epistémico de la intencionalidad corporal, tal como será reivindicado por autores como Jean Kelly o John Gallagher. El recorrido de los lectores guiados por el interés de las ciencias cognitivas suele pasar en la obra de Merleau-Ponty por la sección, esto lo voy a saltar, pero la idea es que, porque veo que estoy quedándome sin tiempo, la idea es que el recorrido que hacen los lectores provenientes de las ciencias cognitivas pasa de alguna manera directamente a la lectura del apartado dedicado al cuerpo, a la motricidad, al problema de la motricidad y de la percepción, y en ese sentido, de alguna manera se pasan por alto ciertos, se pasan por alto o no se tienen en cuenta las recomendaciones de tipo metodológicas que Merleau-Ponty a veces hace en relación a las ciencias empíricas. Me salto eso para pasar directamente al apartado sobre el arco intencional. La noción de arco intencional es una noción que resulta muy interesante porque, como digo, ha sido recuperada en el caso de Dreyfus de manera concreta y explícita. A partir de Dreyfus
y gracias a él y a su lectura, sí, gracias, y a su lectura ha sido recuperada como un tópico interesante para las ciencias cognitivas, para el tratamiento sobre todo de la intencionalidad corporal y de la posibilidad de anticipar comportamientos expertos o comportamientos inteligentes en función de situaciones que no estaban resguardadas en la memoria del agente o del performer de manera representacional. En ese sentido es que resulta una noción que ha adquirido a partir de la lectura de Dreyfus una importancia que no parece haber sido reconocida por los propios autores o por los propios lectores, podemos decir especialistas, exégetas del pensamiento merleau-pontiano, sino hasta, como decía antes, a posteriori de la obra de Dreyfus. Solo hay un antecedente así de cierta importancia, que es un texto de Arion Kelkel, en donde se centraliza o se hace de alguna manera hincapié en la noción de arco intencional. La noción de arco intencional aparece en Fenomenología de la Percepción mencionada solo escasamente 3 veces, nada más que esas. Entonces, aparece mencionada, como decía, en ocasión de la reconstrucción de las experiencias de Schneider, este paciente prototípico de Gelb y Goldstein, y tiene por finalidad, fundamentalmente, describir las dificultades de este individuo, de este sujeto, para anticipar, por ejemplo, cosas tan básicas como anticipar un plan o un proyecto o anticiparse respecto de las posibilidades climáticas de los días posteriores al día de su vivencia actual. En estas páginas, Merleau-Ponty recurre previamente a otra noción, que es la noción de un vector móvil, una suerte de vector móvil que permitiría de alguna manera alumbrar estas dimensiones de la existencia, estas dimensiones de las acciones que estarían interrumpidas en el caso del paciente de Schneider, y Merleau-Ponty abandona, digamos, esa posibilidad, la noción de entender esta dimensión temporal que está vinculada con el vector, con el proyector, abandona porque entiende que la alusión a la intencionalidad como una suerte de proyección, como una suerte de luz que alumbra al mundo, implica, antes que nada, la certeza de que las cosas están ya ahí y que a las cuales se las ilumina. En cambio, prefiere la noción de arco intencional para referirse más bien a la idea de que las cosas del mundo, la proyección intencional del sujeto, comienza a existir a partir de esa proyección intencional que está vehiculizada por el sujeto en su motricidad, en su actividad motora. Por debajo de la inteligencia, caracteriza así Merleau-Ponty la noción de arco intencional, como por debajo de la inteligencia, como por debajo de la percepción, descubrimos una función más fundamental, un vector móvil en todos los sentidos, como un proyector por el cual nos podemos orientar y tener comportamiento respecto del objeto. Perdón, esa es la cita que... Perdón, 3 minutos. Bien, 3 minutos. Bien, gracias. Esa es la noción que él descarta, perdón, porque por apurarme leí mal. La referencia concreta que hace a la noción de arco intencional como aquella que contribuye en poner o al hacer existir los objetos para nosotros, dice, está ahí en inglés, la versión en inglés, dice, digamos entonces, tomando en préstamo el término de otro trabajo, que la vida de la conciencia, vida cognoscente, vida del deseo, vida perceptiva, está subtendida por un arco intencional que proyecta a nuestro alrededor, nuestro pasado, nuestro porvenir, nuestro medio humano, nuestra situación física, ideológica, moral, o más bien
lo que hace que estemos situados bajo todas esas relaciones. Esta noción permite explicar entonces ciertas enfermedades como la de Schneider. Ahí Merleau-Ponty, y digo esto brevemente y ya termino, ahí Merleau-Ponty va en esta primera aparición que hace de la noción de arco intencional. Merleau-Ponty se va a referir a la enfermedad como aquella situación en la cual el arco intencional se distiende, utiliza allí la palabra détente, y es interesante ver cómo en la segunda referencia que aparece relacionada con la noción de arco intencional, este es definido por un término que tiene una alusión de carácter más arquitectónico, más estructural. Con lo cual, digamos, lo que había intentado, y que por razones de calcularme el tiempo no he podido, lo que quería mostrar es cómo la lectura que hace y el rescate que hace Hubert Dreyfus de esta noción, en función de el intento de explicar la acción experta, la acción del performer experto, permite enfatizar este carácter estructural, este carácter de tipo de soporte temporal que está implicado también en la noción de arco intencional. Dejaría aquí para no extenderme más y les agradezco mucho por la atención. Muy bien, muchas gracias, Ariela. Muy interesante. Vamos a empezar ahora con las preguntas. Voy a leer algunas de las preguntas que nos han llegado por el chat. Esta es para el profesor Joan. Tenía una pregunta para el profesor Guardiola: si el dolor o la sensación de extrañeza de una parte de mi cuerpo hace manifiesto a mi cuerpo de algún modo común dentro o fuera, el estómago, mis ojos, mi cabeza, aunque hay dolores que no están localizados a veces como la fiebre. ¿Qué es lo que sobresale en el caso del vértigo o del mareo? Es decir, cuando me duele el estómago, sobresale el estómago. ¿Qué es lo que se hace manifiesto o se manifiesta en el mareo y en el vértigo? El audio está muteado. Perdona, gracias por la pregunta, gracias por la... Voy a responder en castellano. A ver, un poco yo quería hacer una aportación a la demarcación del concepto de vértigo respecto al y del mareo, sobre todo el mareo, respecto al concepto del dolor, ¿no? Hay características que permiten, de hecho, en la clasificación internacional de los dolores que hoy que se utiliza en la clínica, los trastornos vestibulares no están incluidos. No está incluido ni el vértigo ni el mareo como dolores. Tampoco los acúfenos, cosas que pueden ser muy molestas, no están incluidos ahí. Pero más allá de la clasificación que hagan pues, los fisiólogos del dolor, nosotros queremos llegar a las aislabilidades, ¿no? A las posibilidades de aislamiento idético por lo que respecta a los fenómenos. Yo lo que he intentado definir es el mareo, a diferencia del vértigo. El vértigo sería una patología del movimiento, un problema con la cuestión del movimiento, y el mareo es un problema es un problema de la orientación, ¿no? De responder adecuadamente a dónde estoy ubicado respecto a partes de mi cuerpo, entre otras, ¿no? Como es el caso de la cinetosis. Entonces, lo que hace manifiesto el mareo, lo que se manifiesta en el mareo es la desarticulación de la doble constitución que ha llevado a la distinción de mi cuerpo como un Körper o como un Leib, es decir, el dentro-fuera. Esto es lo que se hace manifiesto en el mareo. Yo en el mareo siento, por ejemplo, como ponía en el ejemplo, mi estómago como endurecido, como que está dentro de mí, o está dentro de mí, pero como estando fuera, lo noto así, lo noto endurecido, lo noto extraño. Esto correspondería al mareo. Y esto es relativamente, y eso es lo que he intentado demostrar en mi paper, relativamente aislable de cualquier vivencia de vértigo y de cualquier sensación de movilidad. Me puede venir de repente en el sofá de casa sin cinetosis ninguna, me puedo sentir mareado. Lo que se hace manifiesto, por tanto, sería el debilitamiento de la noción de dentro-fuera que ha constituido mi corporalidad en la doble constitución. Supongo que he respondido a la cuestión. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Una pregunta para Ariela. Nos pregunta, voy a leerlo, si puede profundizar un poquito más en las recomendaciones de tipo metodológico que podría hacer Merleau-Ponty a las ciencias empíricas de acuerdo al arco intencional, específicamente en el capítulo del cuerpo como ser sexual.
Gracias. Sí, en realidad las recomendaciones metodológicas están contenidas en el prólogo a Fenomenología de la Percepción. No están planteadas en esos términos. Esto es como una especie de intención de lectura o dirección de lectura. Creo que ahí cuando Merleau-Ponty, de alguna manera siguiendo en este punto bueno, no sé si la recomendación, pero sí el legado husserliano de crisis, pone en evidencia el compromiso que tiene la ciencia contemporánea, o lo que él llama el pensamiento contemporáneo de su época y el pensamiento objetivo, con las tesis de existencias y la actitud natural. Me parece que allí esa práctica de la epogé, la recomendación o la sugerencia de que la epogé, la reducción no se da nunca de manera completa y que siempre estamos de alguna manera corriendo el riesgo de incurrir nuevamente en objetivizaciones o incurriendo también en el riesgo de la naturalización de la experiencia. Me parece que eso es lo que uno puede tomar de manera metodológica. En relación al capítulo en particular sobre el cuerpo como ser sexo, Merleau-Ponty solamente se refiere digamos, introduce la noción de arco intencional como el soporte a partir del cual se establecen todo lo que él llama los procesos relacionados con la percepción, la motricidad y también con la representación. Ahí, digamos, el trabajo que hay que hacer es dotar de valor metodológico a lo que Merleau-Ponty plantea en el prólogo y aplicarlo de alguna manera a el trabajo sobre el cuerpo como ser sexual. Eso diría. Gracias. Perdón, me muteé. Muchas gracias, Ariela. Para Joan, una siguiente pregunta. Nos dicen, ¿la difuminación de los límites entre lo interno y lo externo puede llegar al extremo de que el sujeto mareado pierda conciencia prolongada de su identidad? Un paciente de mareo cuenta que su caso era tan grave que le enseñaron a memorizar algunos datos biográficos y que debía repetirlos cuando le daban mareos para volver sobre sí mismo. También hay una pregunta que se secunda esta, dice si hay una relación entre vértigo y angustia y si podía describir esas diferencias. Uf, vaya preguntas. A ver, la difuminación del dentro-fuera tiene límites. Hay unas partes del cuerpo, tendríamos que analizar esto como mereológicamente, casi me atrevería a decir, ¿no? Yo he puesto un ejemplo en la lectura del paper por el cual si yo voy por la calle y me pierdo, estoy desorientado, pero no me mareo, en ningún caso, ¿no? O sea, el mareo es una afectación de la orientación espacial, el mareo es una afectación de la orientación espacial, pero pueden haber desorientaciones que no implican en ningún caso mareo. La desorientación que implica el mareo es la difuminación que he dicho dentro, que está dentro, fuera y dentro, fuera de mí. Pero tendríamos quizás que restringir el mareo a aquellas de partes internas de mi cuerpo que se sienten como si fueran externas, cuando es el proceso inverso, es decir, sentir un exterior, un espacio envolvente que está delimitado fuera, como si lo tuviera dentro. Ahora no quiero aventurar mucho porque esto me llevaría a otros vericuetos muy complicados, pero sería lo que nos permitiría explicar vivencias tanto de claustrofobia como de agorafobia, etcétera, etcétera. En este sentido sería como entender objetos o espacios externos a mí como interiores a mí. Y tendrían otra tipología de descripción que no sería la del mareo estrictamente. O sea, el mareo es cuando yo siento partes dentro de mi cuerpo como estando fuera, y luego hay el otro lado de la experiencia, que es como cuando yo siento partes de mi cuerpo que están, perdón, ya no son partes de mi cuerpo, objetos exteriores casi como invadiendo mi interioridad y sintiéndolos como si yo estuviera no separable de ellos, ¿no? Eso tiene una respuesta psíquica distinta a la del mareo, simplemente. Pero sirve para enlazar la segunda pregunta, la relación entre angustia, y se decía más, y vértigo, ¿no? El vértigo es un fenómeno de la movilidad, o sea, de las sinestesias. No afecta al campo somatoestético, sino al sistema, utilizando la famosísima distinción que me parece muy, muy adecuada de Elizabeth Benke
en estas cuestiones, ¿no? Hay que distinguir el sistema, dice ella, el sistema cinestésico del campo somatoestético. El mareo afecta a la cuestión del campo somatoestético, pero el vértigo afecta a los sistemas de cinestesias, a los sistemas cinestésicos del automovimiento. Entonces yo no diría tanto que hay un vínculo entre vértigo y angustia, como sí que aseguraría que hay una relación entre el mareo y estas sensaciones de difuminación de la espacialidad, que tienen que ver, por ejemplo, con la angustia, con la desconexión de las significatividades, ¿no?, en las que yo me muevo, etcétera, etcétera. No puedo desarrollar mucho porque supongo que tenemos que dar respuestas breves, pero eso sería más o menos lo que diría. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Y una última pregunta para Ariela. ¿La noción de arco intencional guarda alguna vinculación con la noción de campo de presencia? Sería es una buena pregunta. Está relacionada en la medida en que la noción de campo de presencia es la apertura temporal de la subjetividad. El arco intencional lo que haría, de alguna manera, es mantener, podríamos decir, reunido o cohesionado esa posibilidad que está dada en el campo de presencia. O sea, hay un campo de presencia, hay una temporalidad presente, no concebida como una sucesión discreta de ahora, sino precisamente como campo, en tanto y en cuanto en el sujeto normal, digamos, en el sujeto que no padece ningún tipo de patologías a la manera de las que Merleau-Ponty describe de Schneider, se encuentra cohesionada la relación del pasado con el futuro en virtud del arco intencional. En ese sentido, sí, son dos nociones que están íntimamente vinculadas. Gracias por la pregunta. Gracias. Una pregunta más para Joan. Dice, sus reflexiones sobre las descripciones clínicas del vértigo y su relación con la autopercepción del cuerpo y el movimiento propio del espacio circundante me recuerdan el uso amplio de estos fenómenos en los productos audiovisuales, en particular los juegos de video. Donde la sensación de movimiento y de excitación y de proyecto son esenciales para la experiencia vivida y buscada por jugadores y por jugadoras. La popularidad de estas experiencias no estaría abriendo la posibilidad de hablar de una forma más fenomenológica y menos fisicalista de nuestras experiencias corporales y su cuidado en la atención de la salud. Gracias por la pregunta. Claro, aquí se están dando transformaciones. Yo no quería dar un planteo fisicalista, pero un poco el sentido de mi paper va en que la fenomenología puede ser una herramienta muy útil para corregir diagnósticos. He hecho una breve introducción de algo como el embozo en el que está un médico cuando viene alguien y le dice, mire, tengo vértigo. Y entonces el médico empieza a hacer preguntas, ¿pero qué le pasa? ¿Rueda el mundo? ¿Salta? ¿Se difumina? ¿Es borroso? ¿Hacia qué lado gira? ¿Si hacia la izquierda o a la derecha? Hay que hacer herramientas de diagnóstico. Evidentemente, quien abre el sistema vestibular y mira al oído, que es donde está el sistema del equilibrio, es el médico, pero no es el fenomenólogo. Yo no he querido salir nunca de la evidencia en primera persona, pero hay que establecer un diálogo con ese era un poco el objetivo. Y respecto a los aspectos lúdicos, evidentemente, ya desde los niños pequeños juegan a darse vueltas y a dejarse ir para marearse. O sea, el mareo puede ser buscado lúdicamente, no toda la sensación de... Perdón, estoy hablando del mareo, quería decir el vértigo, ¿eh? O sea, los niños que se dan vueltas, el juego famoso de los niños que se dan vueltas y se marean, y luego para no hablar de las montañas rusas, el Dragon Khan, todos los parques de atracciones que están basados en la comercialización de la experiencia, lo voy a decir así un poco vulgar, de darse un meneo, de dar un meneo al cuerpo, ¿no? De mover el cuerpo. O sea, puede haber una... Lo que no acabo de ver exactamente es bueno, supongo que la pregunta iba en el sentido de si pueden haber simulaciones, ¿no? Si pueden establecerse como simuladores de movimiento que corrijan en algún aspecto con tratamiento terapéutico algunas patologías del vértigo, de los vértigos patológicos. Yo no tengo suficiente información sobre esto, pero no me extrañaría que evidentemente sí, que a través de simuladores del movimiento pudieran ser beneficioso para el tratamiento de
algunas patologías del vértigo. Gracias. Gracias. Bien, no tenemos más preguntas. Quiero agradecer a Ariela y a Joan por habernos dado este espacio. Muy interesantes las reflexiones, muy interesante compartir con ustedes este espacio. Creo, si no me equivoco, nos encontramos nuevamente a las 10:40 para la segunda mesa, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces muchas gracias por todo y nos encontramos a esa hora. Muchísimas gracias a vosotros. Catherine. Gracias por el magnífico congreso.